Usted manda. Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos hoy después del incidente que tuvimos ayer con Sebastián, que pues por un grave aguacero que hubo en la zona donde Sebastián vive, pues no pudimos transmitir ayer. Pero bueno, estamos aquí hoy con muchos deseos de charlar, de hablar un poquito acerca de latín, hablar de cultura, hablar un poquito acerca de lo que sabía acerca del latín. Yo conozco a Sebastián ya hace un tiempo, desde el año pasado a principios hemos estado teniendo como acercamientos y conversaciones. Sebastián es abogado, Seba es además docente de latín. Esas son las únicas dos como nombres que él pone y como los únicos tributos, aunque sé que tiene muchos más. Ahorita nos vas a comentar qué es lo que más... Te contaba que, bueno, más o menos como hablábamos ayer, sí, soy abogado, soy argentino, vivo en Buenos Aires, y bueno, tuve la posibilidad desde chico, desde los 13, 14 años, de empezar a estudiar en un colegio de formación humanista, en donde, bueno, teníamos 3 o 4 idiomas como enseñanza, y bueno, uno de esos era el latín, concretamente. Y bueno, después me empecé mi carrera de abogacía aquí en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, también digamos, me relacioné bastante con todo lo que es el área de investigación en el derecho, digamos, ¿no? En la filosofía del derecho, así que, bueno, digamos que de familia tengo, digamos, un poco de tradición de investigación, así que bueno, hay un poco de gusto por ese lado también, ¿no? Así que... Así que bueno, básicamente eso les podría contar de un breve currículum, digamos. Tu currículum. Bueno, Sebastián, Así es. empecemos. O sea, vamos a darle aquí ya al asunto. Bueno, primero que todo, tú sabes que esta es una comunidad de Charles Mason, ¿sí? Que hemos sido invitados. Yo he estado interesada desde hace mucho tiempo que hemos venido hablando acerca de la posibilidad de que nosotros podamos tener acceso al latín, igual que ahora y en la época de Charles Mason. No sé por qué parece que acceder a este tipo de lenguajes como el griego y el latín fueran algo como para una clase más alta, ¿no? Cuando la realidad es que, igual que Charles Mason, siempre ella insistía que debería tener acceso para todos, para todo el mundo, porque es parte de nuestra herencia y de nuestra cultura. ¿Sí? Así que en la época de Charles Mason te cuento que pasaba lo mismo, y de hecho se había desdibujado el estudio de las lenguas, ¿cierto? Originales, como lo es para nosotros el latín y el griego, porque era para las clases altas, ¿no? Entonces cogió como un aire utilitarista y se convirtió ya no en la belleza del aprender un nuevo idioma, de disfrutar su cultura en general, toda ella, y se convirtió solo como en un tema de orgullo y gramática y de clase alta, ¿sí? Lo Claro. que ella atacó. Lo que ella Claro. atacó y no estuvo de acuerdo. Sin embargo, ella sí promovía el estudio del latín en sus escuelas y quería que estuviera al alcance de todos, con una buena metodología, con la misma metodología que se enseña dentro de la educación Charles Mason, que es a través de la lectura, la narración, ¿cierto? Y posteriormente viene el estudio de la gramática, pero no centrado netamente en la gramática como principal objetivo, sino que es el lenguaje como tal, ¿cierto? Es la cultura Claro. que hay detrás del latín. Lo que en este día quiero que toquemos, quise hacer como esta breve, aunque hay mucho más para hablar acerca de lo que Charles Mason concebía el latín, cómo se enseñaba en sus escuelas y las metodologías detalladas, pero a grandes rasgos es esto, Sebastián. Entonces somos una comunidad que busca educar a nuestros hijos, entendiendo que la metodología que seguimos es clásica, ¿sí? Muy distinta o de pronto no igual que ser clásico como puro, como estuviéramos buscando las creencias de los griegos, de los romanos solamente, sino rescatando lo que nos pertenece a nosotros como herencia de ellos, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la influencia que tenía la época victoriana en la que se desarrolló Charles Mason con las artes liberales,
¿cierto? Ella tenía una gran influencia y creemos que eso, nuestros hijos hoy tienen derecho a vivir así y nuestra sociedad necesita hijos educados así. Entonces, Claro. Sebastián, cuéntanos cómo podríamos nosotros entender en esta época la necesidad del latín, por qué nosotros debemos hoy o se ha lamentado tanto la pérdida de la cultura latina. Bueno, creo que es un poco como hablábamos en la reunión accidentada de ayer al principio, que yo te comentaba que estaba de acuerdo con, digamos, con esa visión que me comentabas de Charlotte Mason, digamos, de ver a la cultura clásica como justamente como una fuente, si se quiere, que fuera accesible a todos. O sea, esta visión que tú mencionabas o este problema que tú mencionabas, en realidad claramente no es la concepción original del estudio de la cultura clásica. O sea, jamás hubo una cuestión digamos, por decir, utilizar una palabra de discriminación respecto a quién podía o a quién no podía, quién debía o quién no debía estudiar el latín. Por el contrario, digamos, la intención era que fuera algo accesible a todos. De hecho, se conocen, digamos, instituciones del siglo XVII, del siglo XVI, en el cual se impartía en los primeros colegios, por ejemplo, se impartía el latín para todos. No era algo que fuera solamente para una élite, digamos, ¿no? Y no tiene razón, digamos, no hay motivo para que sea de este modo, digamos. Y justamente, ¿por qué? Porque también por algo que conversábamos ayer, o sea, el latín nos permite el acceso al conocimiento digamos, de la cultura clásica tal cual como era, digamos, ¿no? Y por eso es que, digamos, no es una disciplina más o intenta lo mismo que el griego, no son una disciplina más, no se intentan ver como una disciplina más, sino que permite a la persona, digamos, en algún sentido, y al estudiante, integrarse en el conocimiento de esa cultura. Por ejemplo, a ver, si comparamos con las matemáticas, por ejemplo, las matemáticas es una ciencia exacta, digamos, que nos permite el conocimiento de los números, nos sirve para cuestiones prácticas, y ese, digamos, su función sí es más mecánica en relación con lo que conversábamos ayer. Pero en el caso del latín, propiamente la persona que se introduce en el latín no se introduce para un conocimiento mecánico y simplemente por decir sé latín o sé griego, sino que en realidad la visión es mucho más amplia y lo que se busca es el acercamiento, el meterse, el introducirse, digamos, el estudiante propiamente en esa cultura, digamos. Por eso es que yo te decía ayer que coincidía con esta denuncia que me referías digamos, hacia Charlotte Mason, como diciendo en cuanto se consideraba técnicamente el estudio del latín, ¿no? Cosa que es un error, digamos. No te escucho, no te escucho. ¿Qué una pregunta, Sebastián? Espérame que me está haciendo retorno acá. Sebastián, hablando de eso, digamos que entonces no es simplemente el latín como un simple lenguaje, o sea, yo sé latín y puedo leer la Biblia en latín y puedo leer a Cicerón y puedo hacerlo de una manera como orgullosa y utilitarista, me estoy perdiendo toda la riqueza. Eso es lo que nos podemos referir, ¿no? De que no solo en la riqueza cultural, lo pretendo decir es en la manera orgullosa de decir que solo sé latín porque soy muy culto, ¿sí? Y me pierdo toda la riqueza y todas las humanidades que trae el latín con él en cuanto a la cultura. Sí, no, o sea, creo que efectivamente hay de hecho se observa hoy que hay como digamos, quizás una tendencia a estudiar mecánicamente incluso el latín y el griego. Nada. ¿Me Sí, escuchas?
Te estoy escuchando muy mal, pero creo que es mi equipo. Pero dale que te sigo escuchando acá. Entonces, me parece que ese es un error, digamos, que puede ser generado también por una mala orientación pedagógica, si se quiere, en el sentido de que los docentes debemos, digamos, tratar de formar en el sentido de comprender cuál es la verdadera finalidad del estudio del latín en este caso, o del griego, o de la cultura clásica en general, ¿no? Por ahí puede ser que en los ámbitos de estudio comunes, si se quiere, se ve a las disciplinas estas como que hay que sacárselas de encima. Por ejemplo, en mi educación teníamos el error de que éramos 40 compañeros. ¿Hola? Dale, Sebastián, que te escucho. Sucedía que éramos aproximadamente 40 compañeros y de los 40, 35 terminaban con la materia rindiéndola nuevamente porque les iba mal. O sea, entonces eso generaba que se viera la disciplina como una disciplina a la que hay que sacársela de encima. Digamos, como decimos aquí, ¿no? Pasar el mal trago, y en realidad ese es un error, digamos, porque lo que hay que generar es, digamos, el gusto por el acceso, por imaginarse que uno logra a través del latín o del griego, introducirse en la historia de hace 2000, 2100 años, 3000 años atrás, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco, hay mucho un problema pedagógico, me parece, también en esto, ¿no? Sebastián, podemos decir o escuchamos decir que el latín es una lengua muerta. Claro. ¿A qué se debe ese error? De que hoy no lo necesitamos porque ya hay suficientes traducciones al inglés, entonces ya no lo necesitamos. Cuéntanos eso porque es un grave error. A ver, ayer yo he hablado con una persona sobre este punto. Hay que hacer una distinción, digamos. Quizás yo no utilizaría se entiende cuando se habla del latín como una lengua muerta, digamos, ¿no? ¿Por qué le dicen que es lengua muerta? Porque no se habla concretamente, como si se habla el inglés o el español o el francés o el alemán, etc. Ahora, el punto, yo le decía a esta persona, cuando uno tiene una utilización tan frecuente de términos latinos que a su vez, yo podría decirte, yo tengo acá al lado mío un diccionario de latín, entre mis libros, que lo voy a mostrar, pero un ejercicio que uno puede hacer en este diccionario, el diccionario Vox, que lo recomiendo, cuando uno agarra el diccionario en latín, porque el diccionario es latín-español y español-latino, cuando uno lo abre, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de abrir una. Elsa, se corta tu imagen, ¿eh? Yo no sé si sigo o espero, pero se está cortando mucho la imagen. Dale, que yo te estoy viendo, no te preocupes. Es que tengo un problemita aquí técnico que me están tratando de arreglar, pero tranquilo que estoy aquí concentrada en ti. Yo, por ejemplo, acabo de abrir el diccionario en cualquier parte, al azar. Y, por ejemplo, una palabra que encontré acá es iudicium, y abajo, y otra que dice iudico. Si uno tiene cierta percepción, con el estudio se puede dar cuenta que cuando digo iudicium, me estoy refiriendo a un juicio, ¿sí? Y cuando digo iudico, me estoy refiriendo al verbo juzgar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, se habla de la judicatura, por ejemplo. Son expresiones que se derivan con mucha facilidad del latín. Yo acabo de abrir el diccionario al azar, ¿no? El judicatum, por ejemplo, es una expresión que se utiliza y está en el diccionario latín, ¿sí? El juicio, la decisión, se utiliza en el ámbito judicial, pero se usa la palabra, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece como impropio hablar de una lengua muerta cuando tiene tanta cercanía, hasta etimológicamente, por una parte, ¿no? Por ejemplo, el chorus, acabo de abrir otra parte, era una danza, coro que danza cantando, ¿sí? El chorus. Esto es una expresión que nosotros la utilizamos hoy, digamos. Por ahí decimos el coro, pero hay algunos que en otro ámbito dicen el chorus, ¿no? Hablan de esta expresión.
es otra palabra que acabo de abrir al azar en el diccionario, ¿sí? Entonces, este ejercicio de abrir al azar el diccionario es lo que te muestra, lo que te permite observar, ¿sí? Lucerna. ¿Qué es la lucerna? Es la lámpara, ¿sí? Sí, 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 total. O sea, ayer hablábamos de que eran Entonces, como nuestros padres. Ayer hacíamos esa claro, comparación. claro, decíamos, claro, exactamente, porque nosotros etimológicamente nuestras palabras, ayer utilizamos la palabra pater patris, la presentación del sustantivo, digamos, de los padres, de esa palabra se deriva patria, se deriva de pater patris, se deriva la paternidad, paternal, ¿sí? Entonces, eso simplemente por la etimología estamos hablando. Pero después, nosotros en lo cotidiano, más o menos, ¿sí? Esto hay que aclararlo, expresiones como ad hoc, ad hominem, ad honorem, curriculum vitae, el alma mater de un grupo, el alter ego, a posteriori, a priori, auditorium, el aula magna, ¿sí? De facto, ipso facto, de iure, el motu proprio. Se fue a comprar, tomó la resolución motu propio. Deo gracias, ex profeso, grosso modo, idem, in eternum, in situ, in extenso, in extremis, memorandum, modus vivendi, mutatis mutandis. Son todas expresiones, persona non santa, persona non grata, per cápita, per se. Per se. Fíjate cómo son todas prima facie, post mortem, ¿sí? Son todas expresiones que nosotros usamos. Entonces, desde lo etimológico y desde las expresiones cotidianas, no resulta apropiado hablar del latín como una lengua muerta, ¿sí? Quizás es una lengua que no es hablada, pero no está muerta, porque vive entre nosotros, digamos. Vive entre nosotros, o sea que es un error, porque lo que pasa es que lo que hacemos es que lo desconocemos. Y claro, por eso hablamos muchas veces desde nuestra ignorancia, ¿no? Claro. De no comprender de dónde proviene nuestra lengua. Y eso mismo, el conocer creo que nos va a hacer amar y nos va a hacer respetar nuestro lenguaje, ¿sí? Porque es una herencia nuestra que debemos hacer respetar. Sebastián, ¿cómo revalorizamos la cultura clásica en este tiempo? Bueno, creo que justamente aparece como un desafío, digamos, que nosotros a través del latín intentemos superar ese problema que tú decías, que creo que es un problema grave con la educación actual. En cuanto a los chicos, los mal educan para sacarse disciplinas de la mochila, como quien dice. ¿Sí? Creo que hay que invertir el camino y tratar de que el educando guste de lo que está haciendo, ¿no? Que no sea sacarse... Bueno, eso es una tarea pedagógica, digamos, porque si no, el problema no está en la materia, sino está en quien dicta la materia, digamos, ¿no? Mis compañeros, me acuerdo que muchos terminaban odiando el latín, y se nos hacía como si fuera una muerte, una crucifixión, digamos. Y eso evidentemente debe haber sido en gran parte por una mala enseñanza, digamos, ¿no? Digamos que no nos hacía gustar a nosotros el conocimiento de la cultura clásica. Entonces, creo que ahí está el desafío. ¿Por qué? Porque a través de los textos, por ejemplo, que uno puede ir adentrándose de a poco, va conociendo cómo funcionaban las instituciones, como por ejemplo el famoso tema de los relatos en latín de cómo un esclavo se liberaba de la esclavitud comiendo con el amo. Entonces son todas cosas que si la persona se da el lugar y se presta para eso, te permiten ir accediendo a ese conocimiento profundo de la cultura clásica sin que te llegue a través de un libro de historia. Ese es el tema también, ¿no? Entonces, y también, es el camino que... Sebastián, y también la belleza de los textos que se abordan y de la riqueza que tenemos, porque es que la Biblia la tenemos en latín, es precioso poder coger los textos y poder
comprender lo que allí dice en un lenguaje original. Tenemos demasiada literatura clásica, ¿cierto? Que es preciosa, claro, y que deberíamos nosotros tener como la capacidad por lo menos de discernir un poquito. En el caso mío, pues apenas estoy empezando y creo que estoy de acuerdo con alguien que decía que el tema de nosotros del latín es cuestión de generaciones. Nuestra generación, o sea, la mía, pues va a mejorar un poco el conocimiento y la riqueza del latín, pero tenemos una esperanza de que nuestros hijos lo vuelvan lo recuperen mucho más y ellos ya puedan enseñar a sus hijos el latín. Yo ahorita estoy aprendiendo con mi hijo, ¿cierto? Pero dime. Te están pidiendo el ingreso de una persona que se llama Tatiana, me parece, alguien te escribió allí. Ok, perdón, voy a mirar. Y ya enseguida, dale, Sebastián. Estaba diciéndote básicamente, ya enseguida voy a dar entrada acá. Listo, listo, Tatiana Ángel adentro. Entonces es cuestión de generaciones que se va a tardar el que nosotros de verdad a nuestros hijos los adiestremos en algo que ya para mí era perdido. O sea, la posibilidad de yo estudiar latín o contemplarlo unos 10 años atrás era nula, ¿cierto? Ahora lo estoy entendiendo y lo estoy aplicando y voy a aprender con mi hijo. Ahora mi hijo va a poder enseñar a sus hijos y podemos hacer un rescate de la cultura clásica. Sin duda. Además hay un tema que por ahí es de experiencia también, ¿no? Que es que muchas veces sucede que en los textos, cuando uno lee las traducciones, siempre el traductor es como si fuera que la persona cuando hace, por ejemplo, una torta, cada uno tiene su receta, entonces le agrega lo que quiere, digamos, ¿no? O no. Sí. Entonces, a veces pasa que uno lee una palabra en español y le viene como la inquietud y dice, ¿cómo se dirá esto en latín? Porque esta palabra no me cierra o no. Y cuando uno va al texto en latín, termina encontrando una palabra que capaz que es más rica. Que tiene un significado mucho más. Por ejemplo, te voy a contar algo que no sé si, a ver, hay palabras que son propias de cada idioma que tienen una riqueza que es difícil de traducir a veces. Por ejemplo, yo nunca me olvido, yo viví en Brasil un tiempo. En Brasil hay una palabra que es muy difícil de traducir, que no sé si alguno sabe portugués, pero las saudades, como le dicen ellos, es el extrañar, es el extrañir, el que extraña, digamos. Pero es una palabra que es muy difícil encontrarle un sentido fuera del portugués. Bueno, a veces pasa también que hay expresiones que por ahí le ponen una palabra, la traducen de una manera que por ahí pierde riqueza. Entonces, te voy a mencionar un ejemplo en latín, por ejemplo. No lo voy a hacer complicado ni filosófico, pero cuando, por ejemplo, se habla de las leyes que Dios nos da a los hombres, se suele utilizar un verbo que es el verbo impresio. Impresio, como si fuera impresión, pero con doble S en latín. Que Dios hace una impresión sobre nosotros. Y algunos lo traducen como Dios pone una ley, Dios marca algo, Dios manda algo, pero cuando uno lee el texto y dice impresio, la palabra impresio te da otro significado, porque te habla como de un sello, como que de una marca, no sé si... La palabra impresión... Como una impresión. Ajá. Es como si fuera un sello, una marca que queda, como si fuera, vamos a utilizar un término, digamos, más vulgar, pero como si fuera una especie de tatuaje que queda en nosotros, digamos, ¿no? Qué lindo. Mira qué belleza poder comprender esas cosas desde los idiomas originales. Claro, es precioso. Que no es lo mismo si tú lees porque pasa, no, porque Dios le pone una ley al hombre. Bueno, pero el verbo poner, digamos, es un verbo más vulgar, si se quiere. En cambio, decir Dios imprime, Dios realiza una impresión de una ley sobre nosotros, es mucho más rico. Y mucho más poderoso, ¿no? O sea, describe mucho mejor el hecho que originalmente se está diciendo. O sea, es mucho más poderoso y creo que es más bello. Más bello que lo que nosotros podemos a lo largo del tiempo ir como reinterpretando y reordenando, y podemos irle quitando el verdadero significado a las palabras, que es lo que con el latín podemos nosotros rescatar, esa belleza
que hay en los Exactamente. escritos, ¿sí? Y esa comprensión, Exacto. y por lo tanto, si comprendemos mejor, yo creo que podremos vivir mejor. Eso tiene que tener una influencia entre lo que Sin yo dudas. aprendo, en lo que creo y en lo que vivo, ¿no? Tiene que ir Sí, generando sí. ese cambio. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Tú dijiste bien la palabra comprensión, creo que hay algo de eso, digamos. Uh -huh, Los traductores a veces eh, como que traicionan. Creo que hay un dicho como dice que como que el traductor es un medio como que traiciona, ¿no? Los textos. uh -huh, Bueno, no siempre es así, pero sí puede suceder esto de que cambiarle el significado propio a una palabra o una interpretación te uh permite otra -huh. comprensión del tema, ¿no? Sí, es cierto. Y le da lugar al error, ¿no? Le puede dar más lugar al Sí. error. Bueno, enseguida vamos a seguir conversando y ya voy a empezar a responder algunas preguntas que tenemos por aquí. Bueno, Sebastián, tengo por aquí un enunciado del que habíamos hablado que dice el mundo moderno, una ruptura con lo clásico, el latín como solución. Me gustó mucho esa frase. Cuéntame por qué el mundo moderno rompió con lo clásico y las consecuencias de eso han sido tremendas en la sociedad. Claro, porque justamente esto es un problema cultural ya que lo Uh -huh. sabemos. Te lo voy a mencionar con un ejemplo de algo que sucedía, que yo veía en Argentina, que nosotros vemos en Argentina, no sé si a ustedes les sucede lo mismo. Nosotros hace 40, 30 años atrás o 20 años atrás, conocíamos a gente que los hijos trataban al padre y a la madre de usted. Uh -huh. Padre, madre, usted, o sea, como realmente dándole un valor y un reconocimiento. Entre los italianos Uh -huh. cuentan que, claro, esto tenía, evidentemente podía tener sus excesos y sus errores y yo no lo justifico, Uh -huh. pero el Tano, el italiano que se sentaba en la cabecera de la mesa y cuando el Tano decía que no se hablaba de determinada cosa, no se hablaba, y cuando él decía, digo, había un revalorizar, digamos, Uh -huh. a determinadas personalidades, como el abuelo, el nono, la nona, digamos, La nona. o el padre o la madre, y esto en el mundo moderno se ha ido perdiendo, Uh -huh. digamos. Quizás por la tecnología también, esto de que tenemos tan fácil comunicación con otras personas y corta barreras. Entonces, Uh capaz que -huh. uno tiene la posibilidad de hablar con una persona súper importante de igual a igual por un mensaje de WhatsApp, digamos. Uh -huh. Entonces, lo que el latín permite también es por el adentrarse en esa cultura, desde mi interpretación, es revalorizar el modo de entender el mundo también, Uh digamos, -huh. que era propio de la cultura clásica, digamos, ¿no? Uh -huh. Y no por casualidad se intenta romper con este mundo, digamos, ¿no? Con este modo de entender, por ejemplo, Cicerón a ver, creía en la divinidad. Séneca creía en las divinidades y la creencia en la divinidad los hacía a ellos vivir de una manera determinada de lo cotidiano, ¿no? Y eso lo manifestaban en sus textos. Uh Entonces, por -huh. ejemplo, Cicerón en las leyes dice, bueno, antes de ponernos a hablar de tal cosa caminando por los bosques, por el campo, hagamos una pequeña plegaria a nuestros dioses para que nos protejan y nos iluminen en nuestra conversación. Eso te lo transmite el texto. Uh ¿Qué -huh. dice el mundo? ¿Qué te diría el mundo moderno? Por eso es un tema cultural y por eso, como dice Charles Mason, se apunta a algo más profundo con el latín. Más ¿Qué es lo que te elevado, Sebastián. Claro, ¿qué es lo que te diría el mundo moderno hoy? ¿Qué vamos a rezar antes de ponernos a conversar de algo? Empecemos a conversar y listo, y lo que salga, sale. Uh O -huh. sea, es otro mundo, es otra forma de ver el mundo, mucho más antropocentrista, si se quiere, el hombre se puso en el centro de Uh todo, -huh. Uh -huh. digamos, y este es un ejemplo, ¿no? Referido por lo mismo del amor a la patria, el amor a los símbolos patrios, Uh a las -huh. tradiciones. Uh Todo -huh. eso el latín permite decir, pero ¿por qué rezaban antes de ponerse a caminar en el campo? ¿Por qué Platón rezaba? ¿Por qué Platón con sus discípulos se ponían a rezar antes de ir a hablar sobre el derecho? Eh, eh, Qué entonces, bonito.
Sebastián, o sea que ahí podemos estar hablando de la reverencia a la que se refería Charlotte Mason. Porque una de las Sin duda. cosas que Charlotte Mason defendió y siempre inculcó en sus escuelas es la reverencia. La reverencia a que el conocimiento no nos pertenece a nosotros y debemos reverencia a ese ser supremo que permite que nosotros tengamos conocimiento porque todo proviene de él. Entonces hay una Claro. reverencia en el estudio de las matemáticas, de la ciencia, de todas las cosas hay una reverencia. Entonces Claro. ahí encontramos. Y también, ¿sabes qué encontramos en Charlotte Mason hablando ahorita contigo? Mucho civismo. Y el civismo se ha perdido. Claro. Y naturalmente está completamente aislado en la cultura actual lo que es la cívica, el amor por la patria. Y es algo que tal vez cuando uno empieza en las metodologías clásicas, en el caso de nosotros de Charlotte Mason, uno se impresiona a ellos como había un patriotismo como tan natural en ellos, un amor por su tierra, un conocimiento Claro. vasto de su historia. Exacto. Y hablando contigo, veo que es la cultura clásica que impregnaba todo eso. Exacto. Sí, sí, pero aparte el civismo que tú decías también, que además tú dijiste algo recién que me hizo acordar a Cicerón. Cicerón cuenta en las leyes que dice en uno de los pasajes que hay algo por lo que uno siente el deseo y el gusto por volver a los lugares donde transcurrió su infancia. Eso te lo cuentan los textos. O sea, te está volviendo a decir, tú tienes X edad y sientes el gusto, sientes como el deseo, la inclinación de volver a los lugares donde viviste tu infancia, digamos, por ejemplo. Un punto relacionado con lo que tú decías. Y otro punto, el civismo, el diálogo. El diálogo, las conversaciones, el diálogo entre los hombres, el diálogo antiguo, implicaba la verdadera audición del otro. Y a veces uno se pregunta, por ejemplo, por eso yo te mencionaba lo de la tecnología. A veces uno habla por WhatsApp y somos máquinas todos de hablar, pero ¿quién escucha? Digamos, ¿cuántas veces no escuchamos? Entonces mandamos mensajes, mandamos archivos, mandamos forward, mandamos videitos, mandamos cosas, y cuando nos mandan a nosotros no los vemos. Entonces es un diálogo de sordos. Porque tú recibes 30 mensajes por día, no tienes tiempo de ver 30 mensajes, 30, por ejemplo, 10 videitos de 3 minutos cada uno. Quiere decir que tú tienes que tener todos los días 30 minutos para para esa serie de videos que te están enviando, más archivos por escrito. Entonces, no es un diálogo eso, porque tú qué haces, como no tienes tiempo, lo eliminas, digamos. Entonces, el diálogo propiamente, retomar el diálogo, conocer cómo es el diálogo, cómo se tiene que desarrollar, está todo tratado en los textos antiguos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Civismo, ¿no? Y es algo que tenemos que tratar de recuperar nosotros, ¿no? Y la tecnología no nos ayuda en Sí, eso. tú a eso lo llamas abuso tecnológico. O sea, tenemos un abuso tecnológico y Sí. creo que las personas que aman las letras y que aman el lenguaje verdadero tienen unas grandes diferencias con la tecnología mal usada de Facebook, que nos ha hecho escribir mal, que nos ha hecho hacer unos cambios que no van para bien, sino que van para mal. No Sí. solamente en los términos del lenguaje bien escrito, sino en los términos de sociedad, de humanidad, ¿no? De Sin cómo nos dudas. hemos... es molesto, fíjate que estos grupos ahora de moda, bueno, que a todos nos sirven y que no podemos negar su servicio, donde se envían mensajes, es cierto, y en últimas ya uno no está esperando y le queda a uno la sensación de que mandó y nadie dijo gracias. O sea, lo enviamos y nadie lo vio, ¿cierto? Yo insisto, y por favor, Sí, al menos sí. me gusta, gracias. No, Porque es que no hemos hay una perdido, claro. comunicación, hay algo antinatural allí. Y es parte de la sociedad y es la pérdida de la cultura cristiana, perdón, la cultura clásica y también de los valores cristianos, de los valores verdaderos que nos han acompañado por generaciones. Entonces, mira, tan importante, estamos hablando de latín, de una lengua, y mira todos los puntos que estamos tocando en la Sí. importancia. Mira, te menciono otro punto más que estoy seguro que Charlotte Mason lo compartía porque no la conozco en profundidad, pero por lo que tú me cuentas. ¿Qué se apuntaba con la educación antigua?
se apuntaba que que el chico se preparara para la contemplación. ¿Qué es de la contemplatio latina? El contemplare en latín es el conocimiento en profundidad del objeto que tengo enfrente, el contemplare, ¿no? Ujú. Hoy el abuso tecnológico que te mencionaba previamente está deseducando a los chicos para la contemplación. A nosotros nos está haciendo mal esto. Este aparato, el celular, puede tener muy buen uso, creo que nosotros le estamos dando un buen uso ahora, pero puede tener muy, muy mal uso también. Los chicos que se acostumbran a tener el celular permanentemente en el bolsillo, con ellos como si fuera una mano más, van a perder la capacidad. Hay un libro que se llama, que se los recomiendo, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Digamos, ¿qué va a generar la tecnología si no la sabemos usar más? Entonces, cuando yo te mencionaba lo de dos mundos, tenés el mundo antiguo en el que la persona se educaba para la contemplatio, para el conocimiento de lo real y para estar capacitado para conocer lo real, y el mundo moderno que te bombardea, ¿no? Desde el WhatsApp hasta, a ver, yo no soy un negador de la tecnología para nada, porque la uso de hecho, pero sí del abuso que se está generando en muchos aspectos, ¿no? Ni hablar de los problemas morales, que es otro punto también que está generando este abuso tecnológico, ¿no? Sí, Sebastián, ahí en esa parte, mira que me haces meditar en cosas que a veces que uno no ve. Sabemos que necesitamos el Internet, ¿cierto? Y el mundo ha cambiado y yo no soy particularmente antitecnológica, ¿cierto? Y pienso que hay que dar buen uso a estos elementos y sacarles el provecho, pero sabes que nunca había pensado y había meditado en más allá de oponerse a que el cerebro del niño se está viendo afectado, ¿cierto? Cuando pasa demasiado tiempo, del joven, Claro. las consecuencias morales y sociales que va a tener y que tiene esto, de lo que nosotros como padres podemos guardar a nuestros hijos, ¿cierto? Enseñándoles y enriqueciendo su vida a través de la contemplación, de aprender a ver la belleza que hay detrás de las cosas. Y fíjate, tú decías de la contemplación, porque sin la contemplación no hay asombro, Sebastián. Y si no hay asombro, no hay educación. Porque, Exacto, claro. o sea, si no se despierta eso, las consecuencias que nuestros hijos y nuestras generaciones van a llevar van a ser nefastas. Y creo que Claro. nosotros vamos a ver gran parte, pero las consecuencias van a ser un poco más adelante en nuestros hijos y tal vez nuestros nietos, una desidentificación total con el ser humano y con su naturaleza. El tema es que es un tema muy profundo también y por ahí da para muchas perspectivas, pero el tema es que vamos a tener, a la larga o a la corta, vamos a tener dos niveles de personas. Las personas esclavizadas tecnológicamente, porque si vos a la persona le has hecho ver que el celular es parte de su mano, de su vida y de sus reacciones, vas a tener una categoría de personas que va a ser esclavizada a la tecnología y vas a tener otra categoría de personas de seres pensantes, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con el latín es este segundo camino, digamos. Ahí está, como tú bien dijiste, el asombro. Que el chico sepa, no el chico, que quien estudia tenga la capacidad de asombrarse todavía, ¿no? Y eso le va a abrir la puerta a poder aprender por sí mismo, al autoaprendizaje, porque sin esos elementos no hay una verdadera educación o una verdadera Exacto. autoeducación, como nos enseñaba Charles Mason. ¿Sí? Si vamos a Claro, hablar un sí, sí. poquito ahorita de los aspectos pedagógicos, hemos tocado unos. ¿Quieres profundizarnos en algún otro acerca de los aspectos pedagógicos? Sí, bueno, creo que como se conoce el latín, los idiomas y el latín se le agrega el elemento de lo que venimos conversando, disciplinan, ayudan en la formación de la disciplina, digamos, por ejemplo, en la asociación de conceptos. Esto que te menciono de abrir el diccionario en cualquier parte y encontrar cómo una palabra se vincula con un concepto actual.
el orden en el camino de la traducción de un texto, ese procedimiento, porque no es como, por ejemplo, my father is the best, por utilizar mi padre es el mejor, es muy simple. Sujeto, verbo y predicado. My father is the best. Punto. En el latín lo que muchas veces encontramos es que el verbo está al final. Es como si yo te dijera, my father, the best is, ¿no? Es parecido a lo que sucede en el alemán, que vos podés tener el verbo al final también en cualquier lado metido. Entonces, tenés que saber identificar el verbo y buscarlo al verbo y ver en qué persona está el verbo y que el verbo coincida con el sujeto. Ese es un trabajo que hay que hacer, digamos. Entonces, por eso te comparo el inglés con el latín, la diferencia abismal que hay, ¿no? Por más que el inglés sea necesario hoy, yo puedo tener una oración que me diga, the best my father is, ¿no? O sea, el mejor mi padre es, ¿no? Entonces tengo el sujeto en el medio. ¿Y cómo descubro yo el sujeto? Porque conozco el verbo. Entonces, nosotros, creo que... Sebastián, nosotros en los estudios que hemos iniciado de latín hemos visto eso. Y vemos una gran dificultad momentánea, mientras que nuestro cerebro se acomoda a organizar las frases completas de qué es, hasta el final nos damos cuenta, ¿cierto? Hasta el final de la frase nos podemos dar cuenta de qué está hablando. Eso nos da a nosotros como una comprensión mayor o un trabajo por lo menos intelectual mayor que muchas otras lenguas, o cuando aprendemos simplemente el inglés, por ejemplo. Y está la frase que dice que el que aprende latín aprende cualquier idioma. O sea, que es el que lo hace ya fácilmente saca algunos otros idiomas con facilidad, si logra el latín. Ahora no es un trabajo a largo plazo, ¿no? No es algo que uno va inmediatamente a comprender, sino que es a largo plazo. Pero vale la pena, vale la pena. Mira, hay que tener cuidado con la ansiedad, porque me ha pasado el año pasado, me pasó varias veces, que la gente se ponía con el deseo de traducir, pero es lo mismo que yo te diga, bueno, a ver, te voy a tirar a un río, te vas a tirar a este río y vas a nadar 10 piletas ida y vuelta, o te vas a ir a la pileta de tu club y vas a nadar 10 piletas ida y vuelta. No, te vas a tirar en la primera y te vas a calambrar en el medio, probablemente, digamos. Y porque es progresivo, digamos. Entonces, en esto hay que tener cuidado, ya hablando de los aspectos más prácticos. El curso mío lo que intenta es ir avanzando progresivamente sin apuros, digamos. O sea, por eso es para todo el mundo. He tenido una señora de 80 años y bueno, que no ha tenido dificultad y que tenía 80 años, entonces la memoria por ahí falla un poco, pero el curso estaba preparado también para ella, digamos. ¿Por qué? Porque se trata de ir avanzando de a poco, progresivamente, lo que vas adquiriendo lo vas incorporando a lo que ya viste, digamos. Y no pretender tirarte de una a la traducción porque vas a odiarlo al idioma, digamos. Porque es así. O por ejemplo, la pronunciación es algo que hay que ir logrando de a poco y ejercitándolo. Hay dos tipos de pronunciación generalmente. Entonces, ese ejercicio también ayuda a la memoria. ¿Voy a pronunciar en latín clásico o voy a pronunciar en latín eclesiástico? Entonces, ese ida y vuelta, por ejemplo, también ayuda. Y bueno, son utilidades prácticas, ¿no? Qué bien, Sebastián. O sea, tenemos muchas ventajas. Por donde miramos, con el latín tenemos muchísimas ventajas, ¿cierto? Tanto en el aprendizaje como tal, en la parte intelectual, como en la parte de nuestra vida espiritual, también de nuestra vida social, ¿cierto? De cómo vemos el mundo, como tú lo dices. Vemos muchas ventajas en la disciplina, porque tú dices que hay disciplina, que es una de las cosas que necesitamos afianzar en nosotros y en nuestros hijos. El latín nos trae todos estos hábitos de disciplina, de pensamiento, de todo esto que es tan importante. El espíritu crítico.
El el espíritu espíritu crítico. crítico también. Mantener son muchos aspectos que tiene de la riqueza que se ha perdido y que sí hoy termina pasando, porque esto termina siendo una realidad, que termina siendo para privilegiados, el latín. Se genera sin querer un estado de situación en el cual quienes tengan la posibilidad, evidentemente van a estar en otro plano. Yo tengo chicos de 13, 14 años que me dicen oraciones en latín y me las pronuncian perfectamente bien. ¿Cómo va a ser igual un chico de esa edad a otro que está con el celular todo el día en la mano y solamente se dedica a ir y volver al colegio prácticamente porque no tiene tiempo de pensar? Evidentemente el primero va a ser superior, digamos. Es así. Es así. Eh, Es así sí. en todos los aspectos, pero qué lindo es saber que nosotros tenemos la oportunidad y que era una de las cosas que siempre quiso Charles Mason, de que esto pudiera estar al alcance de todos nosotros. Y ese es Claro. el motivo, Sebastián, de que yo quería que compartiéramos esto con la comunidad, de que todos supiéramos que lo podemos hacer, de que lo podemos Sin llevar, que dudas. Charles Mason tiene una metodología propia para la enseñanza del latín, que no difiere con la forma en que tú lo enseñas y en que tú lo ves. O sea, yo he hecho el paralelismo y encuentro muchas cosas Claro. que digamos no solamente para aplicarlas contigo en el curso, sino en nuestro tiempo, ¿cierto? Cuando nos Claro. enfrentamos a un texto, cuando nosotros Claro. mismos podemos empezar a mirar una frase y comprenderla y repetirla, escribirla y narrarla. Entonces, eso lo veo muy práctico y me alegra tanto. Para mí haber encontrado a Charles Mason fue como haber encontrado una aguja en un pajar, pero Ah, siempre sí. pensaba, bueno, ¿y el latín? O sea, ¿cómo abordamos el Claro. latín? Y ahorita pues Inclu contigo tenemos esa posibilidad. Creo que deben haber otras escuelas de latín, pero la amistad contigo y el entendimiento que hemos tenido y que hemos podido encontrar como esa unión entre lo que es verdaderamente clásico, que es el concepto correcto de Charles Mason. O sea, ella fue una reformadora, que había muchas cosas que se estaban saliendo del orden y ella las vuelve al lugar, ¿cierto? Las vuelve al lugar y dice, no, esto es de esta manera y debe ser así. Claro. También Entonces, por otro, eso es también tan bueno encontrarte a ti. claro, bueno, te agradezco. Yo te quería comentar también que otro aspecto que es importante considerar es que en el hecho mismo, por ejemplo, de traducir del latín, no es que tampoco haya un camino técnico como si fuera 2 más 2 4, digamos. También se permite hace falta cierta libertad, digamos, de, de decir, bueno, a ver, una traducción puede que no sea la original, pero el sentido de lo que está diciendo está bien. Es decir, no coarta, básicamente el punto sería que no coarta la creatividad, digamos, que no es inventar, digamos, no es inventar, sino darle un sentido, quizás con otros términos, dentro de lo permitido por el texto, ¿no? Sí, dentro de lo permitido, y me imagino que ahí entra también, pienso, Sebastián, el conocimiento general del tema, o sea, el contexto histórico del personaje que está hablando, todo lo que se ha Claro, desarrollado, y ahí es donde nosotros entramos a conocer la cultura, ¿cierto? A exacto, conocer la exacto, cultura completa. Cuando claro, tenemos esa necesidad o vamos a querer traducir, tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo para hacer una traducción fiel, ¿no? A lo que exactamente, el pensamiento exacto, original estaba hablando. totalmente, sí, 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 la contextualización es clave, Ajá. digamos. Sí, bueno, Eh, entonces, qué bueno, Sebastián, digamos entonces que la justa causa del latín por el cual Charlotte Mason lo utilizaba, ¿cierto? Es prácticamente lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? La sí, justa sí, causa sí, de que ella las enseñara en su escuela es a raíz de todo esto, que solo es una claro, pinceladita, un poquito de una claro, conversación que tenemos aquí con un experto, siendo nosotros aficionados y aprendices aquí en Charlotte Mason sí, Colombia, aficionados. Nuestros hijos claro, necesitan una educación completa y esto es parte claro, de una claro, educación completa que les va a generar libertad, ¿sí? La verdadera libertad de aprender y de conocer para que ellos puedan tomar buenas decisiones en sus vidas y cambiar el mundo y cambiar una sociedad, ¿cierto? Es nuestro aporte a la sociedad sí, a través del estudio del latín. Me gustó mucho, Sebastián, lo que en la frase que me pusiste, me dijiste el latín como respuesta, el latín claro, como solución, el claro, latín
puede hacer muchas cosas en la educación de nuestros hijos. Y eso es Sí, difícil a veces de ver cuando uno no tiene ni idea. Yo creo que el punto clave es, y esto, digamos, yo lo he podido vivenciar en casos concretos, eh, eh, pone al chico en otro nivel. Eso creo que es y creo que uno, qué más querer que eso, ¿no? Digamos, que realmente, digamos, dentro de una educación en este mundo, una persona pueda realmente sortear tantas dificultades que nos tocan vivir, digamos, eh, y estar en otro nivel realmente cultural. Eh, esto no quiere decir, a ver, esto debería ser para todos, pero no es lo real, digamos. Entonces hay chicos que los padres le permiten estar 8 horas con el celular jugando, y bueno, evidentemente van a tener una crisis con ese chico, y el otro va a ser una persona que el día de mañana va a estar en otro nivel, evidentemente. En otro Es así. nivel para resolución de problemas, para aplicar a su vida, Claro, y no hablando solo de manera exacto. intelectual, ¿cierto? Como de manera utilitarista, No, sino no, que va a tener no es práctico. más herramientas para la vida. Va a poder Por tener supuesto, ese sí, niño, es para la vida, o sea, totalmente, básicamente. totalmente. 100% práctico, sin duda, sí. 100% práctico y fíjate, el latín está lleno de literatura, de textos, como tú los llamas, clásicos, que para Charles Mason son llamados libros vivos, que son libros llenos de ideas que van impregnando y van llenando la vida del niño y las necesidades propias Claro, de cada niño en particular. Entonces, al claro. llenar nuestros niños de esas ideas, y permitir que a través del latín, de la comprensión del latín, esas ideas sean más vivas para su mente, porque las está comprendiendo de primera mano, como tú dices, Claro, sin el intermediario, sin el traductor, exacto, que puede cambiar ciertas cosas y quitarle la belleza a ese texto. Entonces, exactamente. ¿cuánto más no podemos nosotros esperar de un estudio del latín al estilo Charles Mason, que es que nosotros abordamos el tema? Exacto, claro. Sebastián, te quería preguntar acerca del curso. Hablemos ya un poquito más porque yo creo que todas las familias quieren saber, pero bueno, dame un segundito y vamos a responder aquí una preguntita de una vez Bueno, que hace Janet. Dice, ¿cuál es la edad recomendada para comenzar el estudio del latín y la forma correcta? Yo me voy a atrever, según la metodología de Charles Mason, decir a qué edades. Ella aborda las etapas del desarrollo de una manera muy parecida a Sebastián. Perdón, Sebastián lo hace muy parecido a Charles Mason. claro, no me claro. Porque realmente, Respetemos a los pater patris. sí, 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 sí. Claro, claro, Sí, ambos claro, están de la misma fuente, entonces por eso tiene claro. conceptos tan parecidos, o sea, ambos son clásicos. Entonces, Charles Mason enseñaba que en las etapas de gramática, o en las etapas tempranas donde el niño está adquiriendo, está en su narración, con las artes del lenguaje, desarrollando, aún él no toca gramática de su país, a no ser de lo que él ve de manera natural, ¿cierto? Él va viendo los textos, va leyendo y va comprendiendo una gramática como intuitiva, ¿sí? Posteriormente, él ya se enfrenta, después de que ya ha visto todo esto, a ponerle nombre a lo que a lo que el niño ya conoce. ¿Sí? El niño ya conoce eso, solamente va a designar el nombre. Y ella en ese momento de esa etapa es cuando ella recomienda el estudio del latín. Más o menos, niños más, niños menos, entre los 10, 11, 12 años adelante. No quiere decir esto que hay niños que no puedan desde antes estar pues como enfrentados dependiendo del niño, pero Sí, es sin duda. más o menos las edades que de donde Charles Mason parte para que ya hayan tenido un acercamiento a muchos libros, a muchas buenas ideas que vayan alimentando su mente, su lenguaje y le den la posibilidad de ya enfrentarse al latín y a textos ya más grandes, ¿cierto? De calibre. Entonces, ahí digamos que puede ser esas edades. Y hablábamos con Sebastián, hablábamos que día, decir, bueno, ¿qué éxito tú has tenido con los niños más pequeños y qué éxito has tenido con los niños más grandes? Entonces, quiero que reafirmes esa posición de Charles Mason con tu Sí, experiencia. no, sí, es que en realidad lo que pasa es que chicos más chicos de los 12 años, 11 años, digamos, tienen como van a tener un límite muy pronto en el latín, porque nosotros nos vamos preparando, digamos,
progresivamente acceder a los textos, digamos, con las dificultades que tienen. Entonces, me pasó concretamente de que se me perdieran totalmente, chicos de 9, 10 años se pierden, porque el curso no está preparado específicamente todavía para ellos, por la dificultad. Entonces, por ahí sí mi recomendación depende mucho también de los padres. Una recomendación del curso es, no hace falta que el chico se siente todos los días 40 minutos a estudiar latín. No. Si el chico logra concentrarse 15 minutos por día, 15 minutos por día son suficientes. Bueno, hay que tener la disciplina de sentarse 15 minutos. Los que estudiamos, por ahí nos podemos pasar 4 o 5 horas enfrente de una computadora y no pasa nada. Pero hay que lograr la disciplina de decir, solamente 15 minutos por día, media hora lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, si no se puede todos los días, es suficiente y es mucho incluso. Es mucho. Pero depende claramente de la ayuda que tengamos de los padres para disciplinar, para lograr cumplir objetivos, ¿no? Sí, es cierto. El acompañamiento acá, digamos que en nuestra educación es, en su mayoría, acá no somos niños que sentamos al computador para que se entretengan y que la mamá está, cierto, haciendo otras cosas, como si es un acompañamiento familiar. Así que acá las mamás también estudiamos latín. Por ese lado vamos ganando. Y por otro lado, fíjate que tú dices el tiempo. Charlotte Mason estaba completamente en contra de tanto tiempo de un niño pegado al latín, 40, una hora, y ella habla de lecciones cortas, ¿cierto? Ella dice, también habla de la disciplina y lecciones cortas, donde no hay unas tareas como que el niño tiene que rellenar, tiene que hacer un montón de cosas, porque eso va en contra de que el niño aprenda como por su propio deseo, por su propio gusto, ¿sí? Y si alguna vez pues hay algún tipo de aprendizaje en esas cosas, son momentos puntuales, ¿sí? Pero mira que nuevamente volvemos a estar de acuerdo en la metodología, cómo la lleva Charlotte Mason y cómo la podemos llevar contigo. Lo que pasa, Elsa, es que es una cuestión de realismo digamos. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo alumnos que son gente que trabaja en empresas y que trabajan desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Y llegan a las 6:30, 7 a su casa. ¿Y qué se van a poner a estudiar 40 o una hora de latín? No me sirve. A mí lo que me sirve es que primero le guste. Y segundo, que si dice, bueno, solamente son 15 minutos que lo hago sentado en el sillón del living, por ejemplo. Entonces no se vuelve una carga. Porque ahí sí, si yo empleo el otro método, termina siendo algo que es solamente para 20 personas. Sí. Digamos, no es la idea, digamos. Por eso es que, digamos, pero bueno, esto va acompañado con que hay que tener paciencia, digamos, ¿no? Como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. O sea, no podés pretender con un método progresivo, tranquilo, que no te vuelve loco, no podés pretender en 2 meses estar leyendo Cicerón, porque no es normal, digamos. Sí. Digamos. Entonces, son procesos que tenemos que tener paciencia para desarrollar, pero fíjate, imagínate un niño desde los 10, 11 años enfrentándose al latín, ¿cierto? Exponiéndose a tanta belleza, es un niño que en sus 15, 16 años, yo creo que es parecido a lo que te pasó a ti, tenía una capacidad incluso de retórica, ¿no? De poder defender sus ideas, de hablar correctamente, de ser analítico para hablar, de poder hacer sus propios ensayos escritos. No sé, me imagino yo, el fruto de eso debe ser un niño o una jovencita, un jovencito muy diferentes a lo que se va a poder encontrar afuera, ¿no? Totalmente. Y ellos pueden utilizar el internet y también pueden mandarse los audios contigo, ¿no? Sí, yo el año pasado incorporé, que lo voy a seguir haciendo este año porque me ayudó bastante, incorporamos clases por Zoom. Yo hablo en plural porque se me escapa hablar en plural, pero en realidad soy yo solo, así que voy a hablar como incorporé clases por Zoom.
Y después, sí, acá en Plural está el canal de YouTube que tiene muchísimo contenido ya, que eso sí está programado con un equipo que se ha dedicado a armar el canal, digamos, con todo el material que yo les iba pasando. Entonces, algunos me decían, ¿cuándo volvemos? El 15 de febrero. Me decía, uy, ¿cuánto descanso? Una me dijo, ¿cuánto descanso se va a tomar? Me dijo. Me tiró como un palo, ¿no? Como decimos acá. Y yo le dije, pero pueden aprovechar el canal. En el canal hay un montón de contenido de oraciones, de audios, para repetir, para repasar, para memorizar, y eso sí fue armado en equipo y también nosotros trabajamos sobre ese aspecto de la pronunciación, por ejemplo, ¿no? Así que, pero ya te digo, no es un método difícil, es accesible para el que tenga buena voluntad, digamos. Sí, hay que tener un propósito y creo que es parte de ver algo más elevado, ¿cierto? Como en algunos casos cita Charles Mason que dice, elevemos en nuestras mentes y nuestros corazones a algo más allá que no apunta necesariamente al mundo materialista tremendo en el que hoy nos estamos viviendo y el que están viendo enfrentados a nuestros hijitos. Entonces es una forma también a través de la educación poder salvarlos. Fíjate, Sebastián, que Charles Mason decía que la culpa de las guerras y de todos los problemas sociales que tiene el mundo, sobre todo la guerra que ella tuvo que vivir, ella atribuía todo eso a la educación. Y entonces uno diría, ¿a la educación? Pero después de todo lo que hemos analizado, de todo lo que hemos visto, hoy podemos decir, sí, claro. O sea, la educación ha influido demasiado en lo que el mundo es ahora. Tú sabes que a ver, esto es un ejemplo es un caso de la realidad. Mientras se interesan por darnos más tecnología y por si puede ser que vivamos 24 horas conectados con programas, propagandas, beneficios, películas, series. En Estados Unidos y en Europa estudian latín y griego los chicos de la del nivel de 14, 15 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esclavos de ellos? Digo, porque si ellos están estudiando esas cosas y nosotros estamos 24 horas conectados, hiperconectados, evidentemente nos van a dominar. Pero no, esto no es una visión, digamos, socialista del tema, es una visión realista. Digamos, es cierto. Tenemos que preocuparnos por formarnos para no ser, digamos, mal dominados por otros intereses, digamos. Esto es algo real. Es algo real. Creo que estas materias, estas disciplinas y el estudiar distinto nos prepara para ver el mundo de otra manera también. Es cierto, Sebastián. Bueno, Sebastián, ¿cómo nos podemos contactar contigo? Por favor, necesito que pongas o nos digas el canal de YouTube para ponerlo acá en el chat para que las personas ya te empiecen a seguir y que nos digas, pues, cómo si queremos empezar a estudiar contigo. Tú eres una opción para Charles Mason Colombia. De hecho, aquí hacemos grupito para poder estudiar junticos y apoyarnos y todo esto. Y bueno, tenemos ciertos beneficios, ¿no? Al ser Charles Mason Colombia y al ser grupo, ¿no? Eso queda en tus manos. Eso ya queda en mis manos. Pero digamos que no es un privilegio que se van a perder otras personas de otros países que nos están viendo hoy, de México, nos están viendo de Argentina, nos están viendo de distintas partes, así que no es un privilegio solo para Charles Mason Colombia, sino que todos te podemos contactar y se pueden hacer grupitos en distintos lugares y buscar la forma en que pueda salirnos a todos más cómodo y a un buen precio, ¿no? A precios justos, aunque valoramos bastante tu trabajo y todo lo que estás haciendo por nuestros niños, por nosotros y por la sociedad. No solamente a través del latín, sino a través de las obras que tú haces con el tema pro vida y la lucha que tienes por la vida humana, ¿no? Entonces yo te agradezco. Los datos, tú estás en dónde, cuéntanos en Facebook, cómo te encontramos. Yo lo que por ahí les podría sugerir es pasarles mi email, si quieres te lo deletreo, es
es B larga A, Sí. o sea, Seba, de Sebastián. Ajá. Uh-huh. P de pato, I latina, ER. Seba Pierre, @hotmail.com. Sí. Seba, SEB larga A, PIER, Ajá. Pierre, una .com. sola R, @hotmail.com. Exacto. Espérate que no encuentro mi arroba acá. Sí. Si quieres, @hotmail.com. Y también por el canal, ¿no? El canal de YouTube que tienes, canal, ¿cómo se bueno, llama? pero ahí lo mejor puede ser que si que entremos en contacto, les paso todos los datos para que puedan Exacto. acceder bien. Y si Ok. tú quieres pasarle a algunos en privado el celular, no hay ningún problema. Ahí está, Ok. correcto. @hotmail. Así es. Sí, lo tenemos Así ahí. es. Bueno, tu canal de YouTube. Y bueno, ya nosotros seguimos ya con los costos. Y si alguien pues de aquí de Colombia está interesado, pues me busca y hacemos grupito para empezar pronto, ¿no? Arrancamos ahorita en febrero. Nosotros empezamos el 15 de febrero, Ajá. digamos. O sea, ya está planeado, ya está el material disponible, digamos, para las primeras lecciones. Así que es cuestión de ir concretando y la idea sería esa, digamos, el 15 de febrero. Bueno, por aquí dice Cristina que con tanta belleza ya queremos empezar. Sí, la verdad es que nos animamos porque ¿quién no quiere eso para sus hijos? Y tenerlo Claro. al alcance y de verdad que los precios y todas estas cosas que justamente tú haces me han parecido muy asequibles para todos nosotros y por eso también te agradezco mucho por ese esfuerzo y el cariño que tienes es de que podamos todos aprender y hacer un futuro mejor para estos niños y que le podamos sacar mucho, mucho, mucho provecho. Entonces, bueno, Así Sebastián, es. no sé qué más, con qué te quieres despedir, nos quieres dar la frase que más te guste en latín. Creo que Carpe deben ser diem, muchas, ¿no? carpe diem es una de las que me gusta a mí. Carpe diem. Aprovecha el día. Aprovecha el día. Carpe diem. Y después hay una ¿Cómo se frase. escribe? ¿Cómo se escribe? Bueno, Se o puedes escribe, escribirlo ahí en el chat, si quieres. no sé ¿Tienes si forma? puedo, a ver. Ah, bueno, estás en el celular, no, ahí te va a costar un A poco. ver, Mira, espera. trata de escribir y para que hagamos una linda frase, Sebastián, no se me vaya a ir todavía. Bueno, aquí Jenny tiene una pregunta. Carpe diem, muy bien. Aprovecha el día. Dice Gabriela que pregunta en qué profesión se usa el latín. Buena pregunta. El latín se usa en la abogacía, lo utilizan los jueces, abogados, lo utilizan los médicos, lo utilizan en la astronomía, lo utilizan en la biología, Los naturalistas. en los nombres de las plantas, De en los las nombres aves. de los peces. Ayer una amiga de Baja California, en México, me mandó un video que hay una ballena, que hay 4 especies en todo el mundo, no me acuerdo el nombre, pero estaba en latín el nombre. Una ballena blanca era, de México, y el nombre estaba en latín, un nombre largo en latín, digamos. Taxonomía. Toda la taxonomía de todo viene en latín. Exacto. Entonces, sí, no, bueno, se utiliza hay muchas disciplinas. Y en la religión, por supuesto, ¿no? En la filosofía. Claro, bueno, por supuesto, claro. Sí, Claro, o sea, principalmente. y más allá de en una profesión en particular, hay que entender que el latín nos acompaña en toda nuestra vida y en todo lo que hablamos y en todo lo que escuchamos en las profesiones, en todo como lo nombramos, son nuestros padres, ¿no? Espero que para ustedes haya sido de gran utilidad. Para mí fue muy, muy, muy beneficioso, muy bueno, muy útil poder tener a Sebastián por acá y abrir un poquito la puerta a temas que a veces estamos como tan alejados y tan distantes y poder ver la belleza que tiene nuestra metodología y hasta dónde nos puede llevar, entender más las razones de por qué Charlotte Mason enseña lo que enseña, la razón que tenía y la influencia de las artes liberales y de lo clásico que hay en ella, que no es simplemente una forma de enseñar, sino que es una forma de vivir, una forma de ver el mundo y que nosotros lo vemos completamente armónico con las escrituras, como plenamente ella lo hizo. Ella rescató de la cultura clásica lo que le pertenecía al cristianismo y a la humanidad,
y nos lo trae a nosotros pues por la soberanía de Dios hasta aquí. Hoy un pequeño conocimiento es algo demasiado profundo, pero creo que hoy tocamos como un poquito de esa montaña inmensa de conocimiento que nos trae el latín, el griego y todas estas lenguas que ya sabemos y hoy aprendimos que no son muertas. Entonces les agradezco a ustedes por habernos acompañado. El video queda grabado para las personas que no estuvieron, pero muchas gracias a las que estuvieron aquí.